Buen día, mi nombre es Juliet Caterine León Coronel y el día de hoy en esta exposición abordaré el tema de los actos procesales, comenzando por su concepto general, los requisitos de validez y eficacia y posteriormente explicaré las principales clases de actos procesales, que son los actos de introducción, instrucción, decisión, comunicación e impugnación. Este tema es fundamental dentro del derecho procesal porque el proceso judicial se desarrolla precisamente a través de una serie ordenada de actos realizados por el juez, las partes y demás intervinientes. Los actos procesales son las actuaciones realizadas por las partes, los terceros intervinientes, los auxiliares de justicia y el juez dentro de un proceso judicial con el fin de crear, desarrollar, modificar o extinguir una relación jurídica procesal. En otras palabras, son todos aquellos actos jurídicos que producen efectos dentro del proceso y que contribuyen al desarrollo de la actividad jurisdiccional. Los actos procesales constituyen la forma mediante la cual se materializa el debido proceso y permite alcanzar la finalidad de la administración de justicia. Son las herramientas mediante las cuales se desarrolla el proceso judicial, permitiendo que el conflicto llegue ante el juez, se practiquen pruebas, se adopten decisiones y se garantice el ejercicio del derecho a defensa. Sin actos procesales no existirían procesos, porque toda actuación judicial se materializa mediante ellos. Los actos procesales tienen naturaleza jurídica porque constituyen verdaderos actos jurídicos. Eso significa que son manifestaciones de la voluntad o actuaciones previstas por la ley que producen consecuencias jurídicas. Sin embargo, se diferencian de los actos jurídicos del derecho privado porque sus efectos se producen dentro del proceso y están sometidos a normas de orden público para que las partes no puedan modificarlas libremente. Los actos procesales pueden ser realizados por diferentes sujetos. En primer lugar, encontramos los actos del juez como los autos y las sentencias. En segundo lugar, están los actos de las partes como la demanda, la contestación o los recursos. También existen actos de tercero, por ejemplo, los testimonios, y finalmente encontramos los actos realizados por los auxiliares de la justicia como los peritos, secuestres o intérpretes. Todos ellos contribuyen al desarrollo adecuado del proceso. Los actos procesales presentan varias características importantes. Estos son actos jurídicos porque producen consecuencias jurídicas dentro del proceso. Son actos formales porque deben realizarse conforme a los requisitos establecidos por la ley. Son actos sucesivos porque se desarrollan siguiendo un orden determinado. Son actos instrumentales porque sirven para alcanzar la decisión judicial y son actos regulados por normas de orden público porque las partes no pueden modificarlos libremente. Ahora, la validez. Esta se refiere a que el acto nazca correctamente a la vida jurídica. Para que un acto procesal sea válido, debe cumplir ciertos requisitos. Si faltan alguno de estos requisitos, puede generarse una nulidad al proceso. La competencia. El acto debe ser realizado por el funcionario judicial competente. Ejemplo, una sentencia dictada por un juez incompetente puede ser nula. La capacidad. Quien realiza el acto debe tener capacidad procesal. Ejemplo, una demanda presentada por un incapaz sin representación puede generar nulidad. La voluntad libre de vicios. No debe existir error, fuerza o dolo. La observancia de las formas legales. El acto debe cumplir las formalidades exigidas por la ley. Un ejemplo es una demanda que debe contener los requisitos previstos en el Código General del Proceso. Y la licitud del objeto. El acto debe perseguir una finalidad permitida por el ordenamiento jurídico. Ahora, la eficacia. La eficacia se refiere a la capacidad del acto para producir efectos jurídicos. Un acto puede ser válido pero ineficaz. No basta con el que el acto sea válido, también debe cumplir ciertas condiciones para desplegar sus efectos. Son requisitos: que el acto haya sido válidamente realizado. No puede producir efectos jurídicos si es nulo. Que haya sido comunicado cuando la ley exija, por ejemplo, con las notificaciones y los traslados. Que no haya sido revocado o anulado. Que se cumplan los términos procesales. Por ejemplo, una sentencia puede ser válida porque fue proferida correctamente, pero mientras no sea notificada no producirá plenamente los efectos previstos por la ley. Es importante diferenciar estos dos conceptos. Cuando hablamos de validez, hace referencia al nacimiento correcto del acto, mientras que la eficacia se refiere a su capacidad para producir efectos jurídicos. Por ello puede existir un acto válido pero ineficaz. Como ya lo hemos mencionado, un ejemplo es cuando una providencia judicial correctamente emitida aún no ha sido notificada. Cuando los actos procesales presentan defectos, pueden producirse diferentes consecuencias.
Tenemos la inexistencia, que ocurre cuando falta un elemento esencial para que el acto exista jurídicamente. La nulidad, que se presenta cuando el acto existe pero se realizó con violación de requisitos legales importantes. Y la ineficacia, que ocurre cuando el acto existe y es válido pero aún no puede producir efectos jurídicos. La doctrina clasifica los actos procesales según la función que cumplan dentro del proceso. Cada categoría cumple una finalidad específica. Sus principales categorías son actos de introducción, actos de instrucción, actos de decisión, actos de comunicación y actos de impunidad. Los actos de introducción son aquellos actos mediante los cuales se inicia el proceso o se incorporan nuevas cuestiones al mismo. Permite poner en conocimiento del juez una pretensión o una solicitud. Su finalidad es introducir el litigio ante la jurisdicción. Sus características son que inician la actividad judicial, delimitan el objeto del proceso y determinan las pretensiones y los hechos. Los principales actos de introducción son la demanda. Este es el acto introductorio por excelencia, es el medio mediante el cual se inician la mayoría de los procesos judiciales. La contestación de la demanda, que permite al demandado ejercer su defensa. La reconvención, en donde el demandado formula pretensiones contra el demandante. El llamamiento en garantía, la denuncia del pleito, intervención de terceros. Un ejemplo de esto es cuando Pedro demanda a Juan por incumplimiento contractual y la presentación de la demanda constituye un acto introductorio o un acto de introducción. Los actos de instrucción son aquellos actos encaminados a suministrar al juez los elementos necesarios para conocer los hechos y formar su convencimiento. Permite la reconstrucción de los hechos controvertidos. Sin introducción probatoria no tendría el juez suficientes elementos para decidir. Sus características es que son esencialmente probatorios, buscan establecer la verdad procesal y preparan la decisión judicial. En esta etapa cobra especial importancia el principio de necesidad de la prueba. Este principio indica que el juez debe fundamentar sus decisiones en pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso. Por ello, la instrucción constituye una fase esencial para alcanzar la verdad procesal. Los principales actos de instrucción son la solicitud de pruebas, el decreto de pruebas, práctica de pruebas, inspección judicial, testimonio, interrogatorio de partes, dictámenes periciales y exhibición de documentos. Un ejemplo es cuando en un proceso de responsabilidad civil se practica un peritaje para determinar los daños causados. Los actos de decisión. Estos son aquellos mediante los cuales el juez resuelve cuestiones procesales o de fondo dentro del proceso. Su finalidad es dirigir el proceso y solucionar el conflicto. Representan la manifestación más importante de la función jurisdiccional. Sus principales características es que son actos exclusivos del juez, expresan la función jurisdiccional y producen efectos jurídicos relevantes. Se dividen en autos que resuelven cuestiones procesales y son ejemplos: admitir la demanda, decretar las pruebas y resolver la nulidad. Y tenemos las sentencias, que resuelven el fondo del litigio. Es un ejemplo el condenar al demandado al pago de una obligación. Los autos permiten dirigir el proceso, mientras que las sentencias son las decisiones que solucionan definitivamente la controversia. Los actos de decisiones se encuentran estrechamente vinculados con los principios constitucionales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Los actos de comunicación son aquellos destinados a informar a las partes o terceros sobre las actuaciones y decisiones judiciales. Su finalidad es garantizar contradicción, defensa y debido proceso. Una decisión judicial que no se comunica adecuadamente puede carecer de eficacia. Las partes solo pueden defenderse si conocen las actuaciones judiciales. Por eso los actos de comunicación son esenciales dentro del proceso. Estos mecanismos permiten que las decisiones judiciales lleguen efectivamente a conocimiento de quienes participan en el proceso. Sus principales características son que hacen posible el conocimiento de las actuaciones, son indispensables para la eficacia de muchas decisiones y garantizan la publicidad procesal. Estos actos desarrollan el principio de publicidad, según el cual las actuaciones judiciales deben ser conocidas por quienes participan en el proceso. Su comunicación adecuada, no existe verdaderamente posibilidad de contradicción. Sin su comunicación adecuada no podemos hablar de una verdadera posibilidad de contradicción ni de defensa.
Los principales actos de comunicación son la notificación personal, la notificación por estados, la notificación por aviso, la notificación electrónica, las citaciones, los emplazamientos, los oficios y los despachos comisorios. Un ejemplo es la notificación del auto emisorio de la demanda al demandado. Los actos de impugnación son aquellos actos mediante los cuales las partes manifiestan su inconformidad frente a una decisión judicial. Su finalidad es permitir el control y corrección de las decisiones judiciales. Estos actos se encuentran fundamentados en el artículo 29 de la Constitución Política, que consagran el debido proceso y el derecho a la defensa. Gracias a ello, las decisiones judiciales pueden ser revisadas por el mismo juez o por un superior jerárquico. Cada recurso tiene una finalidad específica, pero todos buscan garantizar una decisión más justa y ajustadas al derecho. Sus principales características es que son ejercidos por las partes, buscan modificar o revocar decisiones y materializan el derecho de la defensa. Uno de los aspectos más importantes relacionados con la impugnación es el principio de la doble instancia. Este principio permite que una decisión judicial sea revisada por un superior jerárquico, fortaleciendo las garantías procesales y reduciendo el riesgo de errores judiciales. Los principales actos de impugnación son el recurso de reposición, que se presenta ante el mismo funcionario que profirió la decisión; el recurso de apelación, que busca que el superior revise la decisión; el recurso de queja, que procede cuando se niega la apelación; el recurso de súplica, que procede en determinados eventos ante tribunales; recursos extraordinarios de casación, que es ante la sala de casación correspondiente de la Corte Suprema de Justicia; y el recurso extraordinario de revisión, que busca corregir sentencias afectadas por circunstancias excepcionales. Un ejemplo es cuando el demandado apela a una sentencia condenatoria porque considera que el juez valoró incorrectamente las pruebas. Ahora, como podemos observar, cada categoría de acto procesal cumple una función específica. Los actos de introducción inician el proceso, los de instrucción obtienen las pruebas, los de decisión resuelven el conflicto, los de comunicación informan las actuaciones y finalmente los actos de impugnación permiten controvertir las decisiones. Su adecuada realización garantizan el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso efectivo a la administración de justicia. Es por esta razón que los actos procesales son importantes. En conclusión, los actos procesales constituyen la estructura fundamental del proceso judicial. Cada uno cumple una función específica dentro de la actividad jurisdiccional. Unos introducen el litigio, otros permiten la obtención de pruebas, algunos materializan la decisión del juez, otros garantizan la comunicación de las actuaciones y finalmente los actos de impugnación permiten controlar la legalidad y corrección de las decisiones adoptadas. Su adecuada realización, como ya lo dijimos, garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso efectivo a la administración de justicia. Es por esta razón que los actos procesales no son simplemente formalidades, sino instrumentos indispensables para lograr una justicia legítima, eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales. Los actos procesales son al proceso lo que los actos jurídicos son al derecho privado. Constituyen una forma mediante la cual se producen efectos jurídicos, pero dentro de la relación jurídico-procesal. Muchas gracias por su atención.